Toutier envía un saludo muy cariñoso a todos los espectadores. Desde el fondo de su corazón, Toutier les desea un nuevo día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. Hoy vamos a adentrarnos en un giro lleno de tensión y emociones entre Tutu Lin y la señora Lon. Lin llega a la casa de bambú y hace algo que durante mucho tiempo había evitado. Se arrodilla, admite sus celos y confiesa que fue ella quien fue demasiado lejos para hacer que Tutu se sintiera insegura y asustada. Tutu no se ablanda con facilidad porque el miedo no desaparece de la noche a la mañana, y la señora Lon se niega a proteger a Lin de las consecuencias. En lugar de eso, las tres enfrentan la verdad de manera pública y establecen límites claros que no pueden ser ignorados. Presten mucha atención, no aparten la vista de la pantalla, porque lo que viene a continuación sin duda los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, porque los acontecimientos que siguen serán aún más interesantes. El suelo frío presionaba las rodillas de Lin, no por la dureza de la mañana, sino porque ella merecía sentirlo. Justo frente a la casa de bambú, en un espacio abierto donde cualquiera podía verla, Lin se arrodilló y permaneció allí con las manos temblorosas apoyadas en su regazo como si ya no le pertenecieran. Su garganta se cerró al pronunciar el nombre de Tutu, como si tan solo decirlo fuera suficiente para quemarla por dentro. Tutu estaba de pie en la entrada con una pequeña canasta de mimbre colgando de su brazo, un pie ligeramente hacia atrás por instinto, en una postura defensiva como si su cuerpo recordara el peligro más rápido que su mente. La mirada de Tutu no se suavizó. Se volvió más fría. La granja alrededor continuaba respirando en silencio con el sonido de las hojas, los pájaros lejanos y el crujir del bambú, pero el espacio entre ellas parecía sellado. Lin bajó la cabeza. «Tutu, por favor, déjame hablar». Durante un breve instante, Tutu no respondió. No dio un paso adelante. Tampoco le pidió a Lin que se levantara. Solo miró como se mira una nube de tormenta sin saber si se disipará o si caerá un rayo. Finalmente la voz de Tutu cortó el silencio. Habla no fuerte, no dramática, sino peor que eso, serena. Pero no creas que una disculpa puede borrar el miedo. La respiración de Lin tembló. Seguía arrodillada porque levantarse en ese momento sería como fingir que aún tenía derecho a hacerlo. «No vine para borrar nada», susurró Lin. «Vine porque ya no puedo seguir fingiendo que no soy la causa de tu dolor». Sus palabras eran ásperas, casi feas, porque eran la verdad. Tutu no parpadeó. «Sigue». Y Lin siguió hablando porque si se detenía, ahora volvería a mentir una vez más. Aquella mañana la casa de 2 pisos se veía como siempre, el jardín bien cuidado, las ventanas luminosas, las paredes limpias como una vida atendida con esmero. Pero por dentro el aire era pesado como si la propia habitación estuviera cansada de guardar tantos secretos. Lin se sentó en el borde del sofá mirando fijamente sus manos que temblaban levemente. El teléfono estaba boca abajo sobre la mesa, silencioso, inútil. No había ningún mensaje que pudiera salvarla, solo el tic-tac del reloj, contando los segundos que ella deseaba poder comprar de vuelta. La señora Lon entró con 2 tazas de té caliente, dejó una frente a Lin sin hacer preguntas y se sentó frente a ella, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, una distancia elegida con intención. «¿No dormiste?», dijo en voz baja. «Lo intenté», admitió Lin con una voz frágil, «pero cada vez que cierro los ojos». ¿Qué vuelve la mirada de la señora Lon? No se volvió compasión, sino verdad. Lin tragó saliva. Todo, cada pensamiento feo, cada plan egoísta. Cada vez que veo a Tutu me siento amenazada. Ni siquiera se atrevió a levantar la vista al decir el nombre de Tutu. La vergüenza tenía peso. La aplastaba. La señora Lon no la interrumpió. Dejó que el silencio obligara a Lin a continuar. «He hecho cosas horribles», susurró Lin. «Tengo miedo. No solo miedo de perder dinero. Tengo miedo de perder mi lugar. Tengo miedo de que me mires y te des cuenta de que no soy lo suficientemente buena.
La mandíbula de la señora Lon se tensó no por enojo sino por dolor. ¿Tienes miedo de ser reemplazada? Lin apretó los dedos con fuerza. Sí, porque no soy tu hija biológica. La frase era como veneno, aunque fuera verdad. La señora Lon se inclinó hacia adelante. No uses eso como un arma, dijo. Ni contra ti misma ni contra Tutu. Ser mi hija adoptiva no es algo de lo que debas avergonzarte. Lo vergonzoso es lo que elegiste hacer con tu miedo. Los ojos de Lin se nublaron, pero no se los secó. No merecía el consuelo de fingir que era fuerte. Te di un hogar, continuó la señora Lon. Te llamé familia, te protegí y tú usaste mi amor como un escudo. Lin se encogió como si esas palabras le tocaran la piel. Lo sé. La señora Lon mantuvo las manos entrelazadas. Hay algo que necesitas entender. No voy a ocultar tus errores. No voy a justificarte. Y tampoco iré a ver a Tutu para pedirle perdón por ti. Mamá. Lin soltó la palabra sin pensar el pánico quebrándole la voz. La señora Lon levantó la mano. Pero te diré esto, si quieres tener alguna oportunidad de convertirte en una persona mejor, tienes que enfrentar a Tutu por ti misma. La respiración de Lin se volvió superficial. Enfrentar a Tutu era como entrar en el fuego y rogar que no la quemara. Ella me va a odiar. Tal vez, dijo la señora Lon. Y tienes que aceptar eso. Pedir perdón no es un intercambio. No te disculpas para recibir consuelo. Te disculpas porque la persona que fue herida merece escuchar la verdad. Lin miró la taza de té. El vapor subía como el último resto de calor que no sabía cómo merecer. ¿Y si me cierra la puerta en la cara? Entonces te vas, respondió la señora Lon con suavidad, con respeto, sin obligarla a cargar con tu culpa. Esas palabras no eran crueles, por eso mismo dolían más. Ve a la casa de bambú, dijo la señora Lan. Sin regalos, sin excusas, sin peros, solo la verdad. Y ahora esa verdad estaba entre ellas como una cuchilla afilada. De regreso en la granja, Lin levantó la cabeza con los ojos brillantes y la voz rota. Pase lo que pase. Hice cosas crueles, dijo. Dejé que los celos me convirtieran en alguien que ni yo misma reconocía. Tenía tanto miedo de perder mi lugar junto a la señora Lon que me convencí de que tú eras mi enemiga cuando tú nunca quisiste quitarme nada. La mandíbula de Tutu se tensó pero no se apartó. Lin se obligó a continuar. Pensaba, si tú desapareces, yo me sentiré segura. Si tienes suficiente miedo como para irte, entonces yo estaré tranquila. La garganta de Lin se cerró. Ese pensamiento es horrible, pero es mío. En los ojos de Tutu brillaron la rabia, el dolor y un cansancio profundo. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo Tutu en voz baja. Nunca quise tu lugar. Ni siquiera sé dónde pertenezco. Solo estoy intentando sobrevivir. La respiración de Lin se detuvo un instante. Lo sé, susurró. Y lo siento. No lo siento porque me hayan descubierto. No porque ahora tenga miedo. Su voz se quebró. Lo siento porque tú merecías paz y yo te hice imposible respirar. Tutu la miró durante mucho tiempo, como si estuviera decidiendo si esas palabras tenían peso o si solo eran humo. Luego Tutu habló con una voz tranquila, controlada y peligrosa por su claridad. Levántate. Lin se quedó inmóvil. ¿Qué? Levántate, repitió Tutu firme pero sin crueldad. No voy a hablar contigo mientras estés arrodillada como una mártir. Si quieres cambiar, hazlo de pie. Lin se levantó lentamente. Le dolían las rodillas, la cara le ardía de vergüenza. No se resistió. Tutu dio un pequeño paso atrás, creando distancia, un nuevo límite limpio y decidido. Voy a decirte algo que puede que no te guste, dijo Tutu. Perdonar no significa olvidar. Lin asintió de inmediato. Lo sé. Y perdonar tampoco significa que tengas permiso para acercarte a mí, continuó Tutu. No ahora, tal vez nunca. Lin tragó saliva, volvió a asentir, obligándose a no suplicar por algo que aún no merecía. La mirada de Tutu no vaciló.
Si de verdad estás arrepentida, la primera prueba es muy simple. Deja de controlar mi vida. Deja de aparecer para arreglar las cosas cada vez que te sientas culpable. Su voz bajó. Déjame respirar. Puedo hacerlo, susurró Lynn temblando. Tutu la miró de frente. Y deja de competir conmigo por la señora Lan. El amor no es un premio. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, definitivas. Entonces se oyeron pasos suaves detrás de la casa de bambú. Ambas se giraron y la señora Lan salió a la luz de la mañana. No tenía prisa, no respiraba con dificultad, no reprochaba nada. Solo estaba allí serena como alguien que ya había llorado en privado y se negaba a repetir la escena. El rostro de Lynn se puso pálido al verla. Los hombros de Tutu se tensaron no por sorpresa, sino por ese viejo instinto de que los problemas siempre llegan en pareja. Las tres quedaron formando un triángulo de silencio, cada ángulo afilado. La señora Lan dio un paso lento y se detuvo junto a la cerca de bambú. Su mirada recorrió las rodillas sucias de Lynn, la postura defensiva de Tutu y volvió a Lynn. Escuché la última parte, dijo en voz baja. Lynn se sobresaltó. «Mamá, no uses la palabra mamá como un escudo», la interrumpió la señora Lan calmada pero firme. «Hoy no». Lynn tragó saliva, apretó las manos a los lados, los nudillos se le pusieron blancos. «No estoy huyendo», susurró. «Vine porque ya no puedo vivir así». La mirada de la señora Lan no se suavizó, pero tampoco se endureció. En ella había algo más pesado que la ira, la decepción, mezclada con el dolor de quien una vez confió. «Entonces, ¿qué quieres de ella?», preguntó inclinando levemente la cabeza hacia Tutu. La garganta de Lynn se movió. Nada, dijo rápido y luego corrigió con una honestidad dolorosa. «Quiero ser perdonada, pero no tengo derecho a exigirlo. Vine a reconocer lo que hice y a aceptar cualquier decisión que ella tome». Tutu exhaló suavemente por la nariz conteniendo el sonido. «Aceptar suena fácil», susurró Tutu. «Lo difícil es cuando la respuesta no es lo que quieres». Los ojos de Lynn brillaron. «Lo sé». La voz de la señora Lan bajó. «Entonces demuéstralo». Los hombros de Lynn temblaron una vez. «¿Cómo?». La señora Lan miró primero a Tutu como pidiendo permiso sin necesitar respuesta. Tutu no asintió, no invitó, pero tampoco se apartó. Fue suficiente. «Si quieres cambiar», dijo la señora Lan, «empiezas aceptando las consecuencias sin hacer ruido, sin llorar delante de los demás para que te tengan lástima, sin amenazas, sin culpas». Los labios de Lynn se entreabrieron. «Yo...». La señora Lan alzó la mano. «No volverás a la casa de bambú a menos que Tutu te lo permita. No enviarás regalos, no mandarás mensajes por otras personas, no aparecerás en el mercado como si nada hubiera pasado». El rostro de Lynn se tensó como si cada frase fuera una puerta que se cerraba. Aún así asintió. «Sí». Y la señora Lan continuó. «Dejarás de llamarme mamá cada vez que estés contra la pared. Si de verdad quieres llamarme así, tendrás que ganártelo con muchos años de conducta correcta». La respiración de Lynn se detuvo, pero no discutió. Bajó la cabeza. «Sí». El viento levantó suavemente unos mechones del cabello de Tutu que rozaron su mejilla. Ella los apartó con cuidado como si necesitara ese pequeño gesto para mantenerse en pie. La señora Lan se volvió hacia Tutu. Su voz se volvió más suave, pero las palabras seguían firmes. «Tutu, no te voy a pedir que la perdones hoy. Ni siquiera te voy a pedir que la perdones algún día. Tus sentimientos son tuyos». La mirada de Tutu vaciló un poco, una grieta en su armadura. «No sé qué estoy sintiendo», admitió con la voz ronca. «Solo me siento cansada, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses». La señora Lan asintió comprendiendo sin presionar. «Entonces, respira», dijo simplemente. Lynn dio medio paso hacia adelante y luego se detuvo recordando el límite que ya se había establecido. Su voz era fina, temblorosa, pero clara. «Tutu, no espero tu bondad. Pero quiero que escuches esto sin ninguna excusa de por medio. Me equivoqué. Fui cruel.
Te hice sentir insegura en lugares donde se suponía que debías estar protegida. Tutu la miró con una firmeza de piedra. La voz de Lynn se quebró. Cada vez que me imaginaba tu miedo me decía a mí misma que era necesario. Ahora entiendo que no era necesario. Era maldad. No quiero ser esa persona nunca más. Los dedos de Tutu se apretaron en el asa de la canasta. Entonces, ¿en qué persona quieres convertirte?, preguntó con una voz baja pero afilada. Lynn parpadeó. La pregunta no era amable, era una prueba. Quiero ser alguien que no necesita robar la paz de los demás para sentirse a salvo, susurró Lynn. Alguien que pueda mirarte sin sentirse amenazada porque tu vida no es un ataque contra la mía. La señora Lan observaba atentamente a Tutu como si pudiera percibir la lucha que se daba detrás de sus ojos. Tutu no se acercó, pero cuando habló su voz era diferente, todavía cautelosa pero menos fría. Me hiciste daño. No solo por lo que hiciste, sino por la manera en que me mirabas como si yo fuera suciedad que querías sacudir de tus zapatos. El rostro de Lynn se derrumbó. Lo sé. Y no puedes borrar eso con una sola mañana bajo el sol, continuó Tutu. Hay heridas que no se cierran solo porque quien las causó finalmente se arrepiente. Lynn asintió, las lágrimas cayendo y perdiéndose en el polvo. Tienes razón. Tutu hizo una pausa tragándose algo pesado. Pero esa palabra salió como si costara. La mirada de la señora Lan se afiló. Cuidado. Tutu siguió mirando a Lynn. Pero no quiero cargar con el odio para siempre. La respiración de Lynn se detuvo. Tutu levantó la mano con suavidad, sin invitar, sin perdonar del todo, solo afirmando su control. Escúchame bien, no estoy diciendo que confíe en ti. No confío. Tampoco estoy diciendo que puedas volver a mi vida. No puedes. Lynn asintió una y otra vez. Pero sí puedo decir esto, continuó Tutu, escucho tu disculpa. Esas palabras cayeron como una pequeña piedra en aguas profundas silenciosas, pero cambiándolo todo. Lynn se llevó la mano a la boca temblando. Gracias, susurró con la voz desnuda. Los ojos de Tutu se entrecerraron. No me agradezcas como si te hubiera dado un regalo. Esto es por mí para poder respirar. Lynn bajó la mano. Entonces haré lo que dices. Te dejaré en paz. Dejaré de perseguir el perdón como si fuera algo que puedo ganar. La señora Lan finalmente exhaló lenta y controladamente. Bien, ese es el primer paso real que te escucho dar. Lynn la miró con una desesperación silenciosa. Mamá, me odias. La señora Lan no respondió de inmediato. Miró la casa de bambú, la puerta sencilla, la vida que Tutu había construido con esperanza obstinada y trabajo constante, y luego volvió a mirar a Lynn. No te odio, dijo, pero ya no te protegeré de las consecuencias de tus propias decisiones. Lynn asintió, las lágrimas cayendo en silencio. Lo entiendo. Hubo un momento de silencio. Luego Lynn metió lentamente la mano en su bolsillo y sacó algo pequeño, un papel delgado doblado. No dio un paso adelante, solo lo extendió desde donde estaba. No es un regalo, dijo rápido, es una confesión. Todo lo que hice, las trampas, las mentiras, las personas involucradas. Su voz tembló. Si alguna vez necesitas protegerte, todo está ahí. Tutu no lo tomó de inmediato. Miró el papel como si pudiera quemarla. La señora Lan dio un paso al frente y lo tomó ella con los dedos firmes. Yo lo guardaré, dijo, por la seguridad de Tutu. Los hombros de Lynn se hundieron como si al fin hubiera aceptado que no podía controlar el final. Se inclinó profundamente con respeto, sin actuación esta vez. Lo siento, dijo Lynn por última vez. No por lo que siento, sino por lo que hice. Luego se dio la vuelta y se marchó. El camino desde la casa de bambú hasta la carretera era corto, pero Lynn lo recorrió como si fueran años de vida. Cada paso pesado, cada respiración afilada. No miró atrás ni una sola vez. Tutu observó hasta que Lynn desapareció entre los árboles. Solo entonces la mano de Tutu empezó a aflojarse del asa de la canasta. Los dedos le dolían como si hubieran estado cerrados con llave. La señora Lan estaba a su lado en silencio. No tienes que decir nada, susurró.
Tutu tragó saliva. Lo sé, respondió. Pero estoy cansada de tenerle miedo al pasado. La señora Lan asintió. Por primera vez su mirada se suavizó. Entonces construiremos el futuro despacio, dijo una mañana a la vez. Tutu miró la puerta de la casa de bambú y luego volvió a entrar. No porque la tormenta hubiera terminado, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba eligiendo por sí misma dónde pararse. Hai người ngồi đó thật lâu, vắt mi dựa và đã hứa hẹn sẽ nghỉ lại mà chẳng ai đâu đến, chỉ còn lại tiếng gió rít và vườn tiếng côn trùng giá trị và một câu hỏi. Đêm ấy hai người bên nhau nhìn đã lựa chọn của Uzi yêu hay trách nhiệm vì chưa có đủ can đảm để cô đã